Entonces, vamos a ver lo que el día de hoy, lo que es lesión celular. Habíamos hablado ya de las funciones que tiene la célula, principalmente de la membrana celular. Vamos a ver que una lesión de la célula es gracias a un estrés. Este problema de lesión celular puede tener dos percusiones. Puede ser reversible o no reversible. La cuestión aquí que sea reversible o no reversible va a ser de acuerdo al estímulo que se va a dar. Entonces, aquí por ejemplo, cuando hablamos de un estímulo reversible y de una lesión celular, estamos hablando de estímulos estrés cuando hay cambios en la cuestión de homeostasis que tiene el paciente. En esta cuestión podemos ver que cuando es reversible, cuando llegamos a la cuestión reversible, es que este estímulo es de corta duración. Sin embargo, cuando el estímulo perdura, perdura más, es de una evoluciona, este estímulo va a generar que se llegue a una zona no reversible. Dependiendo del estado de evolución, el tipo de célula afectada, el grado de estrés y el tipo de estrés puede generar que entonces la cuestión celular sea irreversible, que esa lesión celular sea irreversible. En la cuestión de no reversible, cuando el daño celular ya no es reversible, cae en dos alteraciones principales. Y hablamos precisamente de muerte. Muerte celular. Hablamos de programación de muerte, hablamos de apoptosis y hablamos de necrosis. Maestro, pero la apoptosis se supone que es como la muerte en sí ya programada, ¿no? Como para evitar que la célula empiece a tener como errores y empiece a duplicar esos errores, ¿no? ¿O no? Así es, la apoptosis es la muerte celular programada. Ok. Entonces, la necrosis, ¿qué va a hacer? Vamos para allá. La necrosis es un proceso inflamatorio de la célula que puede llegar a afectar a un órgano entero. Este como tal llega a romper el citoesqueleto de la célula
y dependiendo de la alteración puede llegar a generar procesos inflamatorios alrededor de una célula. Esa es una necrosis. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Ok, Maestro, una vamos. pregunta. ¿Se podría decir que Ajá. cualquier enfermedad es resultado de la muerte, error, enfermedad, envejecimiento, etcétera, de las células? En este caso me imagino que sería como de las células específicas de ese tejido que está pues enfermo o fallando. No, ¿Sí? ¿Eso dice? ahorita vamos a ver los tipos de estrés que pueden llegar a generar lesiones celulares. O sea que, por ejemplo, si una persona tiene, no sé, ay, se me ocurre alguna enfermedad en los pulmones. O sea, no quiere decir que entonces las células de ese tejido específico, o no sé, la cirrosis, por ejemplo, no quiere decir que esa enfermedad es causada, inicia porque las células empiezan a morir o enfermar. O sea, por la razón que sea, tal vez alimentación, alcohol, lo que sea, pero, o sea, la enfermedad como tal inicia por las células. Así es. Ok, gracias. La clase pasada habíamos visto, recordado la anatomía y habíamos recordado que la célula es la unidad funcional mínima que va a generar el funcionamiento de todo el cuerpo. Cuando hay una alteración a nivel de la célula, esta célula, dependiendo del grado de estrés, puede llegar a representar síntomas o no, o incluso puede llegar a generar daño alrededor de las células. Ajá, esa es la cuestión, pero va a depender de qué, los mecanismos de homeostasis, si se puede llegar a recuperar esa enfermedad o no. Entonces, aquí en la cuestión de los mecanismos de homeostasis entra la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Pues es la muerte programada de la célula. La muerte controlada y programada de la célula. Muerte programada y controlada de la célula. ¿Ah? Entonces, aquí la cuestión es que en la apoptosis, el cuerpo manda señales, más bien la célula manda señales en sus receptores de membrana para que empiece a hacer lo que se llama la muerte celular, la apoptosis. Y en este caso, la célula no se fragmenta, no se rompe su citoplasma, no se rompe su citoesqueleto, y por lo tanto solamente se empieza a dividir la célula en pequeños pedazos que posteriormente llegarán los macrófagos a fagocitar y a eliminar. ¿Eh? Y al lugar. ¿Por qué empezó la clase sin mí? Porque me dijeron que iniciara la clase, que iban a estar en línea y que la grabaran. Sí, maestra, usted empieza a las 10, nosotros digo a las 9, nosotros por irresponsables de no llegar temprano. Me dijeron que grabara la clase porque no había nadie tampoco conectado y me dijeron esto. Usted inicia y graba la clase. Dije, bueno, espera. ¿Ya vas a llegar, Ari?
Sí, ya voy en camino. Entonces, cuando hay una lesión celular no reversible, cae en dos alteraciones, necrosis o apoptosis. La necrosis es un proceso inflamatorio de la célula que puede llegar a un órgano entero. La apoptosis es la muerte progresiva. El citoesqueleto se rompe y se fragmenta toda esa célula y puede llegar a infectar o inflamar en la zona alrededor de esa célula. Y en la apoptosis, la célula se divide, se fragmenta y posteriormente los fagocitos se la comen y no llega a afectar el tejido aledaño. Ahora vamos a ver los estímulos, vamos a ver qué alteraciones podrían llegar a generar estrés celular. En la cuestión de estrés, vamos a encontrar la inflamación, vamos a encontrar la hipoxia, vamos a encontrar los traumas, vamos a encontrar la exposición a agentes tóxicos, vamos a encontrar mutaciones, vamos a encontrar deficiencias nutricionales, enfermedades autoinmunes y obesidad. Sí. Listo. ¿Listo? Okay. O sea, todo eso genera un estrés. Ajá. Para lesionar a una célula. Exactamente. Aquí recuerden que hablamos la clase pasada que la célula es la unidad funcional de todo el organismo, ¿no? De un ser viviente. Entonces, cuando hay un daño a nivel celular, esta célula va a generar que, o sea, el daño reversible o no reversible. Cuando no es reversible, cae en dos estatutos, ya sea que se necrose esa zona o que haga apoptosis, que sería la alteración final de esa célula. Sin embargo, todo va a depender de qué, si es reversible o no es reversible, va a depender de la evolución, el tipo de células afectadas, el grado de estrés y el tipo de estrés que está afectando. Puede ser inflamación, hipoxia, traumatismos, exposición a agentes tóxicos, mutaciones, deficiencias nutricionales, enfermedades autoinmunes y puede ser también obesidad. Entonces, todas esas alteraciones se pueden llegar a generar un estrés celular y posteriormente un estado reversible o no reversible. El estado reversible, ¿qué es? Bueno, pues que esta célula se puede llegar a salvar. Es decir, que dependiendo del estrés que tenga, por ejemplo, la inflamación, puede ser que esta célula se desinflame y regrese a su homeostasis.
Sin embargo, cuando ya no es reversible, pues el cuerpo lo mejor que podría hacer es la apoptosis, ya que es la muerte programada para que no llegue a afectar a lo aledaño de esa zona, ya que si se necrosa, este citoesqueleto se rompe y al romperse puede llegar a infectar las zonas laterales y generar inflamación dependiendo de la lesión. Aquí falta, en agentes tóxicos hablamos también de exposición a bacterias, virus, hongos y todo microorganismo. Digamos que entonces el citoesqueleto en la necrosis se fractura o se rompe. Exactamente. Vamos a tener una clase especial de necrosis y apoptosis para ver cómo es el mecanismo. En este caso solamente estamos viendo qué es lo que pasaría en una lesión celular. Creo que todos sabemos cuando se necrosa el tejido se pone negro, ¿no? Necrosado. Sí, y efectivamente ya esa es una patología como tal, ¿no? Porque ya una necrosis ya está hablando de que ya hay una, pues, la muerte celular y no tiene, digamos, como una solución tan favorable, ¿no? La apoptosis es natural, la necrosis no. Exactamente, entonces va a depender de qué, de esto, del tipo de célula afectada y el grado de estrés. Este grado de estrés, ya que esta célula puede llegar a generar la necrosis, y entonces es un grado de estrés que puede llegar a generar un daño a nivel de un órgano completo. Es decir, un daño a nivel de un órgano funcional. Es decir, ya no solamente se afectó una célula, sino se afectó un tejido y se afectó un órgano. Es decir, dos niveles avanzados a lo que estamos hablando de la célula. La célula es muy importante que ustedes la empiecen a entender. ¿Por qué? Porque cuando vean farmacocinética, farmacodinámica, todos los medicamentos están diseñados para que tengan estímulos a nivel celular o a nivel de la matriz extracelular, ya que ese es su entorno. Sí, pero esto me lo hubieran dado antes. Sí, a mí me toca este placer. Y ahí viene Mario, viene selección. Esto está súper interesante. Borrar porque el pizarrón no es suficientemente grande. Sí, querido profesor. Déjame que Sara ahí anda. Sara, sí, no hay ningún problema. Ya te estoy grabando la clase. Ok. Entonces, vamos a esperar en lo que llega Ada. Y ahorita. ¿Cómo va, Salim? ¿Todo bien? Sí, es que están haciendo como obras aquí urgentes, pero ya voy. De todos modos, ya estoy en camino y estoy escuchando. Ok, voy a borrar. ¡No! ¿Lo borró? ¡No! Sí. ¡No lo borré! Maestro, no. Pues, Lo que ¿cómo pasa lo es que ¿Qué? están en el salón 2 y está muy chiquitito está Bueno, en el salón 2 y está muy chiquitito y el pizarrón está chiquito. ay, pero ¿le tomaron foto de casualidad? Creo que Adal no. Y usted tampoco. Aquí tengo mi apunte, te lo mando. Bueno, órale, sí, muchas gracias. Ok, entonces vamos a hablar de lo que sería la hipoxia. ¿Hipoxia? Hipoxia. ¿Tiene que ver con respiración o ni al caso? Exactamente. Entonces, la hipoxia es un estrés que puede llegar a generar un daño celular. De hecho, es una de las alteraciones más visibles
que puede llegar a generar una muerte celular. Recuerden que cuando hablamos de hipoxia, hablamos de disminución de oxígeno. Disminución del flujo de oxígeno. Cuando hablamos de hipoxia y nos referimos al oxígeno, ¿hablamos de qué principalmente? De vasos sanguíneos. Entonces, ahí hay que tener un concepto claro. ¿Puede haber sangre? ¿Puede haber sangre? Pero puede haber una disminución del oxígeno. Es decir, que esa hemoglobina, ese eritrocito esté deficiente o que no haya un cambio a nivel gaseoso en los pulmones o que haya una alteración de hipoxia, funcionamiento pulmonar y entonces por eso hay disminución del oxígeno, lo que llamamos como hipoxemia. Y aquí medimos la cuestión del porcentaje de oxígeno, ¿verdad? Es decir, que tanto oxigenación hay en el CO, porcentaje de saturación de oxígeno. ¡Salud! No fue. ¿Sí? Sí, querido profesor. Ok, ¿para qué sirve el oxígeno dentro de la célula? Para la respiración celular. La respiración celular, ¿quién la hace? La mitocondria. La mitocondria, Genera ATP. la energía. Ay, es que mi audio está desfasado, Adalberto. Principalmente se va a utilizar. ¿Para qué no llegas? En el transporte de electrones, cuando se hace la desfosforilación oxidativa. Ajá. La ¿Puede repetir eso, por favor? Desfosforilación oxidativa. La desfosforilación oxidativa es cuando se pierde un fósforo y se le dona a la adenina difosfato, ADP. Aquí interviene el oxígeno y entonces se desfosforila para darle un tercer fósforo y convertirse en ATP. Recordemos que el ATP es la molécula que nos permite hacer un transporte activo a nivel de la célula y regular sus funciones de nutrición y de desecho, ya que recordemos que hay canales que necesitan esa molécula para poderse abrir o cerrar. Ok, pero a ver, se necesita la fosforilación Oxidativa. Para poder donar el fósforo el fósforo a la adenina difosfato. A la adenina difosfato, difosfato, y convertirse en adenina trifosfato, la cual nos ayudará al transporte activo de membranas. protectivo ¿qué? Membrana. Ok, para que se pueda dar este intercambio en la membrana, intercambio de iones,
Bueno, y de otras cosas. Exactamente, y entonces propicie ya sea la comunicación de la célula o la nutrición de la célula o el desecho celular. Entonces el ATP es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando hay una... Dar clases de relajación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una disminución del ATP, vamos a ver la más, lo más común. ¿Puedo borrar esto? Sí, querido profesor. Pero ¿le pueden tomar una foto, por favor? ¿No quieres que también tenga la tarea? Le pedí al maestro, no a ti, gracias, bye. No, por eso. Ok. ¿Por qué no llegamos temprano? Puedo borrar. ¿Por qué no llegaste temprano tú? Entras a las 9, no a las 10. ¿Es lo que digo? Ok. Recordemos que hay una función muy importante de la célula, la que es la bomba sodio potasio, ¿verdad? La más común, donde se necesita ATP. La cuestión del ATP es que cuando hay una disminución del ATP, también hay disminución de enzimas. Por ejemplo, la sodio-potasio ATPasa. Sodio-potasio ATPasa. Ajá. Esta llega a disminuir y entonces no se hace el intercambio iónico, y al no hacer el intercambio iónico hay una alteración de la polaridad de la membrana, ajá, y de la nutrición o de lo que requiere la célula. Por lo tanto, sus funciones disminuyen. A ver, otra vez. Entonces es disminución Disminución del de la ATP, enzima, del ATP, lo que causará una disminución de enzimas. disminuye disminución de una enzima. Ajá. ATP. Ok. Y entonces hay una disminución De la funcionalidad de la bomba sodio-potasio. Sodio-potasio. Y alteraciones de la comunicación de la célula. Aparte que también se empieza a intoxicar, ya que recordemos que también genera CO2 y este CO2 debe salir de la célula para poderse desechar, y como no puede salir la célula... ¿La comunicación celular? ¿Ah? La comunicación celular, sí. Ajá, y intoxicación. CO2 porque no sale de manera adecuada, ¿no? Ok, entonces... Oigan, ¿puedo hacer un comercial rápido? Sí, amiguis. Voy a pedir chilaquiles. ¿Quieren que les pida para que los lleven allá a la escuela? No, yo traigo pan. Bueno, ay, tú me quieres... Maestro. Sí, Pero están bien. ya quedó grabado esto. Ay, ¿qué tiene? Pues sí, digo, nada más lo va a ver Sara ahí. Adalberto, entonces, ¿tú quieres o qué onda? No, amiguis, gracias. Yo no. Bueno, órale. Yo no. ¿No? Bueno, órale. Bueno, sigamos pues. Ajá, es que estoy estresado. Ok, ya que hay una disminución de la ATPasa, pues va a haber alteraciones de la funcionalidad de la célula. Pero, ¿qué puede llegar a generar hipoxia? Ok, vamos para allá. ¿Qué puede llegar a generar un estrés de hipoxia a mi célula? Pues como cuando hablábamos de hipoxia, hablamos de vasos sanguíneos, pues hay que ver las alteraciones principales de los vasos De sanguíneos. los glóbulos rojos, ¿no, maestro? Por ejemplo. Exactamente. En algunos casos los glóbulos rojos. Ajá. Pero vamos a entender tres procesos específicos de hipoxia. Isquemia.
O sea, bloqueo venoso. Bloqueo venoso. Ok. Entonces, vamos a empezar por la isquemia. ¿Qué es la isquemia? Quiero que sepa que el maestro está castigado, por eso tiene la cara hacia abajo. No se mueve, está castigado, para que lo vean en la grabación. La isquemia, pues obviamente es la ruptura de vasos sanguíneos, donde se pierde o hay hemorragias. Profesor, ¿no la isquemia es cuando hay un bloqueo? Así se llama. Entonces, de la isquemia El hablamos profesor es humano también y se puede equivocar. del bloqueo. En esta cuestión, bloqueo arterial, ¿hablamos de qué? Alteraciones de lo muy común, arteriosclerosis, trombosis, Sí. y embolias. Perfecto. Hablamos de la disminución del haz de luz de los vasos sanguíneos, ya sea por un acúmulo de células en la zona o un acúmulo de estos ateromas, que son estas placas de grasa de luz del vaso sanguíneo. Sí. Del vaso. Entonces, ya sea por las placas de ateroma, la misma congestión celular que se encuentra en algunas venas, que generan la trombosis, principalmente de plaquetas. ¿Cómo digo? Ateromas. Ateromas. ¿Cómo congestión qué? Congestión de las mismas células que se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos, como las plaquetas, la coagulación. Plaquetas que genera coagulación, ¿no? Profesor, pero por ejemplo, las plaquetas son trozos de mastocitos, ¿no? La plaqueta es considerado como un pedazo de célula. Es un pedazo de célula. ¿Es de los mastocitos o de los, no es cierto? Es de ay, ¿cómo se llama? Megalo. No, de los, Condros, no, es del. No me digas, espérate. Yo se lo digo, ya no me acuerdo. Megacariocito. ¿Del megacariocito? Sí, creo que sí. Sí, según yo sí es megacariocito. No, es otro profesor, querido y estimado profesor. Pues voy a creer que no tengo internet. Yo sí, profesor, dígame qué puso. O búsquelo aquí. Megacariocito. Megacariocito. Esas son más poliploide, ¿qué es poliploide? Por endometriosis. Sí. A ver, pon plaquetas entonces. Megacariocito. Yo me acuerdo que es megacariocito. Yo no me acuerdo algunos plaquetarios.
Paso por letras bajas, de repetición, vaso, pues, ¿qué dice que vienen se encuentran en la sangre del vaso? Son No. fragmentos. Se salen de lo que es la médula ósea, ajá, se fragmenta la médula ósea y su muerte es a nivel del hígado y a nivel del vaso. Del vaso, sí, sí, sí. Es que dice, son células muy grandes de la médula ósea, que se llaman megacariocitos. Ah, profesor, quiero ser como usted cuando sea pequeño. Ok, ya, continuamos. Ok, después tenemos otro bloqueo, que es el bloqueo venoso. Bloqueo venoso. Bloqueo venoso. Sale. Y aquí estamos hablando de... Es la... ¿Cómo es cuando se infla una vena? Trombosis. Pero la trombosis también está en la isquemia. También es la isquemia. Pues que también es arterial. Perdón, es bloqueo arterial y venoso. Y hablando de aquí de bloqueo venoso, trombosis, la congestión de venas. Maestro, o sea que las varices es una especie de trombosis. Sí, Y entonces es una isquemia. sí, por eso se vuelve de esa coloración en la piel oscura. Como azul, ¿no? Como verde. Exactamente. Y si no la llegamos a reparar, entonces muere la célula y por eso se hace la úlcera. ¿La isquemia entonces es arterial? La isquemia arterial. ¿No? Es que aquí no me quedó claro, porque el bloqueo venoso, bueno, pues es una trombosis y una congestión de venas. Y por ejemplo, la isquemia. La isquemia, como tal, es el bloqueo. Y en el bloqueo de la isquemia tenemos bloqueo arterial y bloqueo venoso. Entonces, la isquemia se divide en tres: bloqueo arterial, bloqueo venoso y bloqueo por choque. Bloqueo arterial, bloqueo venoso y bloqueo por choque. En el bloqueo arterial vemos la arteriosclerosis, la trombosis y las embolias. En el bloqueo venoso vemos trombosis y congestión de venas. Y por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre trombosis venoso y trombosis isquémico, ya que ambos son también bloqueos venosos, también pueden ser? Lo que pasa es que el bloqueo arterial se dirige directamente en una arteria. No, sí, pero usted dijo que la isquemia puede ser tanto venoso como arterial. Ajá. En el caso del bloqueo venoso en una isquemia, ¿cuál sería la diferencia entre un bloqueo venoso en esta segunda opción de bloqueo venoso? Pues. Ya, ¿cuál es la diferencia del arterial al venoso? Ok. Aquí hablamos, por ejemplo, de que es más riesgoso o tener más alteraciones un bloqueo arterial. ¿Por qué? Porque lleva sangre oxigenada. No, es que creo que no me estoy explicando bien. O sea, usted dice que hay isquemia. Ajá. En la isquemia puede ser venoso y arterial. Ahorita usted en el 2 está poniendo bloqueo. ¿De trombosis? No, por eso, pero ¿ahorita qué estamos viendo entonces? El 2. Se llama el permiso. Este es el 1, bloqueo arterial, y este es bloqueo venoso. Ok, pero entonces estamos hablando solamente de la isquemia. Solamente de la isquemia. De Ok. puras isquemias. Ok. Este es arterial. Yo. Arterial, es como dijo que era venoso. Entonces, estamos hablando de la isquemia. ¿Sí? Sí, de pura isquemia. Entonces, este es inciso A. En el bloqueo arterial teníamos trombosis y ¿qué? Arteriosclerosis, trombosis, embolia. En el 2, bloqueo venoso, tenemos trombosis y congestión de venas. Y en el grado 3 tenemos choque. Bueno, no grado, sino en la tercera tenemos choque. Ok. Y en el choque tenemos choque séptico
choque anafiláctico, hipovolemia, incluso infarto. Choque. Entonces, choque séptico. Séptico, anafiláctico, hipovolemia e infarto. Hipovolemia e infarto. Ok, ahora sí, ya me quedó bien. Okay. Es venoso, en el venoso es trombosis y congestión de venas, en el arterial es arteriosclerosis, trombosis y embolias. Y en el choque es séptico, anafiláctico, hipovolemia e infarto. Vamos a ver de qué se trata cada... ¿Sí tú dices séptico? ¿Choque séptico? Séptico, ajá. Okay. Entonces, todas estas tres opciones van a disminuir el flujo del oxígeno a nivel celular, lo que van a causar un estrés celular y propiciar a que esa célula pueda morir. Hablando de los choques, por ejemplo, el choque séptico por las mismas células, pues hay una disminución del flujo de sangre, al igual que el choque anafiláctico, en la hipovolemia, disminución del volumen sanguíneo, ya sea por hemorragias, y en el infarto, la disminución del órgano, en este caso, que distribuye y moviliza la sangre. ¿Podrían ir uno por uno, pero más despacito, porque estoy estresado? En el séptico hablamos de esta cascada de inflamación que tenemos a nivel de vasos sanguíneos que disminuye el flujo de sangre. Ajá, es decir, ¿qué es eso? Es decir, lo mismo pasa con los vasos, con los haz de luz, pero en este caso la obstrucción es por un proceso inflamatorio de sustancias en el vaso sanguíneo, que puede llegar a generar necrosis del tejido. Que puede necrosis. Eso fue muy común en el COVID. Ah, sí, porque pues es lo que pasaba, ¿no? Exactamente, que no, como tal, el COVID no mataba, sino era la respuesta inflamatoria exacerbada de los cuerpos y que necrosaba el tejido pulmonar. Ah, fíjese que interesante, esto me gusta el tema de anafiláctico. Obviamente hablamos de sustancias, ya sea drogas, hablamos de medicamentos, donde pueden llegar a dar un choque y generar un proceso igual inflamatorio y disminución del riego sanguíneo en ciertas. Pero también inflama los vasos sanguíneos. Hay una inflamación porque hay una alergia, una sobredosis y vamos a ver, creo que no me toca ver con ustedes inflamación, pero toda respuesta a una agresión siempre va a iniciar con una inflamación. Inflamación sanguínea, inflamación de los vasos sanguíneos. Inflamación celular. Inflamación celular, o sea, está más cañón. Sí, hablamos de que la inflamación celular es que la célula se inflame, se aumente de líquido y también pierda funciones. Van a tener los cinco síntomas de la inflamación. A ver, permítame, entonces, inflamación celular por sustancias. Por sustancias. Por sustancias nocivas, como medicamentos o drogas. Los medicamentos. Como medicamentos, drogas. O sustancias nocivas. Oh, perfecto. Anafiláctico. Lleva acento en anafiláctico. No puede ser. Anafiláctico. Ok. Sí, porque si no sería grave y los graves no llevan vocales al final de la última sílaba.
Es que di un curso maestro y eso me hizo aprender. Tengo que dar un curso de esto. Hipovolemia. Hipovolemia. Cuando no puedes volar bien. Disminución del volumen de la sangre. Disminución del volumen de la sangre. del volumen de la sangre. Ahí hablamos, por ejemplo, de hemorragias. Ah, sí, justo eso le iba a preguntar, que cuáles pueden ser las causas por la que provoquen disminución de, pues, en el volumen de sangre. Okay. Por ejemplo, puede ser lo que sería hemorragias, alteraciones medulares de la médula roja, es decir, por ejemplo, anemia o leucemia. En algunos casos, por ejemplo, la menstruación. Y ahí es, por ejemplo, cuando les ponen solución Harman. La solución Harman les ayuda a aumentar el volumen de sangre. Cuando hay hemorragias que pierden sangre, el suero que se les pone debe ser con solución Harman. ¿A qué? ¿Ayuda a qué? Harman a recuperar el volumen sanguíneo. Y, por ejemplo, en deshidrataciones también deshidrataciones severas, puede haber una hipovolemia. Y pues infarto, ustedes saben que es la muerte celular y de alguna zona del corazón que propicia el fallo funcional de ese órgano. Todas esas agravaciones son las que me generan hipoxia y eso es lo que puede llegar a generar una alteración de la célula, una alteración celular. ¿Por qué esto cuando está acabado? Uy, si no se me olvidó el impacto. Aquí ya puedo borrar. Pero le pueden tomar foto. Sí. Gracias. Ya estoy aquí para dar vuelta aquí a la viga, ¿eh? Nada más voy a ver si aún hay estacionamiento en la escuela y si no me voy a tener que No, dar la ya no vuelta hay. en Waldo. Ya ¿No? no hay, no. Ah, bueno, entonces lo dejo de una vez aquí en Waldos. Sí, porque me avisaron que ya no había. Ok. Ok, Vamos. gracias. ¿Soy caro, profe? No, pero me dieron un rato. Nada más tenemos
2 horas, ¿verdad? Ay, sí, maestro, qué mal. Y después tenemos hipoxemia. Hipoxemia. Y aquí, en la hipoxemia, habemos las alteraciones de la célula que principalmente lleva el oxígeno, en este caso el eritrocito. Ajá, hablamos de una disminución también de la hemoglobina o del intercambio gaseoso. Estamos hablando de, este es eritrocito. Hablamos del porcentaje de oxigenación en la sangre. Porcentaje de oxigenación Intercambio gaseoso. en sangre. Intercambio gaseoso. Perfecto. Porcentaje de oxigenación. Ok. En cuestiones del eritrocito hablamos principalmente de enfermedades como anemia, leucemia. La anemia puede ser de cualquier tipo, ferropénica, microcítica, macrocítica. En hemoglobina hablamos de una alteración igual de la disminución de la hemoglobina o de la alteración del hierro, del ácido fólico o de la vitamina B12. ¿Y la anemia qué? La anemia se Microcítica, macrocítica. La hemoglobina. Disminución del hierro, ácido fólico y vitamina B12. Se divide en problemas de ácido. Y en algunos casos, en problemas de hierro, la vitamina C. Y luego sigue problemas de, ¿qué dijimos? Ácido fólico. Ácido fólico, pero son disminuciones, ¿no? Disminuciones, exactamente. Y vitamina B12. Y en la detección del cambio gaseoso podemos tener insuficiencia pulmonar, podemos tener, por ejemplo, aquí insuficiencia cardíaca, y obviamente disminución del oxígeno. Disminución del oxígeno, del H2O, de ozono. Pero, por ejemplo, aquí hay una hipoxia, también puede ser por una insuficiencia cardíaca o por una, por ejemplo, ¿dónde quedaría el derrame pleural? El derrame pleural quedaría, por ejemplo, en intercambio gaseoso, ya que hablamos de una disminución del oxígeno. Cuando hablamos de una disminución del oxígeno, le vas a colocar principalmente la alteración del órgano que nos da oxígeno, en este caso, el pulmón, ¿no? Aquí cabe, por ejemplo, el asma, el EPOC, el derrame pleural, o el edema de pulmón, que es el derrame pleural. Disminución de oxígeno, asma, Cáncer, sea de pulmón
Y todas las enfermedades que lleguen a disminuir el oxígeno. Sea pulmón. Ahí sí lleva acento en la O, porque termina en N o S. O en vocal, cuando es aguda. ¿Me vas a dar ese curso? Me parece muy bien, profesor. Y se recauda por un curso de bioquímica básica. Bueno, me choca la bioquímica. Oh, profesor, pero usted lo sabe re bien. Y lo está, oiga, y usted lo explicó muy bien, profesor. Yo hubiera querido que así. Pero ¿qué crees? Es muy interesante, o sea, ver la célula como el todo es muy interesante. Recuerda que la célula es tu yo pequeño, ¿no? Se reproduce, excreta, come, se nutre, se comunica, y todo eso es funcional para la célula. Cuando hay un estrés y esa célula se inflama, se desinflama, pierde oxigenación y todo, pues se llegan a tener alteraciones que tu mismo cuerpo va a tratar de repararlas, pero si no se reparan, pues se va. La cuestión aquí es que el cambio repetitivo, constante de la hipoxia, de la inflamación, del consumo de toxinas, del aumento de la obesidad, de la disminución de nutrientes, hace que esa célula ya no funcione completamente o que funcione inadecuadamente, y este conjunto de células va a ir creciendo hasta llegar a afectar un tejido. Si afecta el tejido, afecta la funcionalidad orgánica. Si afecta la funcionalidad orgánica, afecta la funcionalidad sistémica de sistemas y aparatos. Y si afecta la función sistémica y aparatos, va a tener alteraciones a nivel de todo el organismo. Por eso hay un libro que dice: es muy ilógico que un médico piense que por tener hipertensión no está dañado el riñón, no está dañado el páncreas, no está dañado el cerebro, no está dañado. ¿Por qué? Porque se supone que el funcionamiento normal cardíaco te da una oxigenación a nivel de todo el cuerpo, una distribución de sangre, una temperatura, es ilógico que el cuerpo no esté afectado en todo su ser cuando hay una alteración de un órgano tan importante, y así mismo va a ser del hígado, del páncreas, del vaso, de todo eso. Cuando un paciente ya tiene una enfermedad crónico-degenerativa, todo su organismo va a tener cambios pequeños o grandes. Va a depender de qué tanto nivel de afectación celular tenga para tener una afectación solamente de una zona o de un órgano completo. Esa es la cuestión. Entonces ahí, por ejemplo, te tienes que interesar cómo es el funcionamiento del hepatocito, cómo es el funcionamiento de la nefrona, cómo es el funcionamiento de la célula, y de acuerdo ahí qué medicamentos tienes para poder llegar a regularlo, o terapias para poder regularlo. Por eso el ozono me gusta mucho, porque el ozono interviene en lo que es la inflamación celular. Ajá. Ayuda a disminuir mucho la inflamación celular porque aumenta la oxigenación, aumenta el ATP y aumenta el funcionamiento celular. La terapia neural genera una repolarización de esa membrana que ayuda otra vez a la comunicación celular. Entonces, de ahí vas a entender qué es mejor para tu paciente de acuerdo en el estadio que esté en su enfermedad o sus células. Ahora, muy importante, la cuestión de la célula es la unidad funcional del organismo. Sin embargo, hay otras hipótesis que dicen no, la unidad funcional es una triada, que es célula, matriz extracelular. ¿Por qué? Porque una célula en sí no puede vivir sola. Se muere si está solamente sola. Necesita de un ambiente que es la matriz extracelular y necesita de otras células para poder sobrevivir. Por lo tanto, en sí, una célula no es funcional. Necesita un entorno y necesita otra célula para estar intercambiando y poderse comunicar. Ajá. Entonces, esa es la cuestión de otra hipótesis, en la cuestión de que hay que ver no la célula tampoco, sino alrededor de la célula, que sería la matriz extracelular. Tanto es importante la matriz extracelular como la matriz citoplasmática que está dentro de tu célula, ya que ambas se tienen que estar comunicando y entrando y saliendo de lo que es necesario para la célula. Entonces, como dices, nuestro yo chiquito, o sea, nosotros también necesitamos de un entorno. Exactamente. Sí, porque tú no eres funcional, simplemente te dejo aquí en este lugar sin hacer nada. No eres funcional. A lo mejor si te pongo otra persona... Se vuelve loca la gente, sí. O sea, la gente en un estado así sin interacción, o sea, es más,
necesitas de alguien más para que te traiga comida, si no te trae comida te mueres. ¿Y qué generan los del exterior? Estímulos, y estos estímulos te ayudan a desarrollar más la cuestión cefálica, a desarrollar más la idea. Por ejemplo, si tú estás aquí, nunca pensarás en por qué estoy yo solo aquí, ¿no? Pero si hay otra persona que dice, oye, tú y yo, ¿qué hacemos aquí, no? Y entonces la conversación se hace en una sociedad y empiezas a generar la construcción de ciudades, etcétera, la reproducción, la comunicación. Esa es la cuestión de que no una célula es la unidad funcional, sino son células con su entorno que es la matriz extracelular. Ese es otro tipo de hipótesis. ¿Usted conoce algún libro que hable de esta parte de la célula, del restablecimiento de la comunicación, de todo eso, pero ya hablando a nivel de la célula? Todos los libros de anatomía tienen ese apartado. Se recuerda que el apartado del nivel celular entra a la célula. Entra lo que es, por ejemplo, receptores, entra lo que es la comunicación, entra lo que es la excreción, la mitosis, la meiosis, etcétera, entra todo eso. Entonces, aquí vamos a ver este tipo de alteraciones principalmente que van a tener afectaciones a nivel del estrés de la célula. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor, la verdad es que súper. Okay. Bueno, vamos a ver la siguiente clase, los otros niveles de estrés que vamos a tener, que va a ser el nivel de trauma, exposición a agentes, deficiencias nutricionales y enfermedades autoinmunes. Pero algo importante es que en cada lesión va a haber inflamación. Por lo tanto, de hecho, una de las alteraciones que decía
¿Me escuchas, Salim? No sé si me escucha, pero creo que sí está prendido el micrófono, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí seguramente ya viene caminando. Ok. Entonces, algo importante es que ha notado que en todas las alteraciones y en todas las enfermedades crónico-degenerativas, el causante inicial de la enfermedad es la inflamación celular. Que le dije, ya ve, por eso no lo escuchaba. La placa esta. Busque, por todo dije, ¿qué sabe? Mira. A mí. Pues ya acabamos la clase. A ver. Entonces, esta es la primer estrés celular que vamos a ver, que es la hipoxia. Ajá. Posteriormente vamos a ver cómo afecta las intoxicaciones, la nutrición, la obesidad a las células. Traten de llegar más temprano. Sí, maestra, le prometo que... Ay, maestra, es que... O mínimo, si quieren, tomen en línea esta clase, pero avísenme y ya. Yo siempre voy a usar pizarrón. No, pero es que la verdad sí ayuda bastante estar aquí con ustedes. La cuestión es que ya no uso diapositivas, ya no me gusta usar tantas diapositivas. Y dos, porque se duerme. Es mejor. Es mejor ustedes que estén ahí y apuntando para que el cerebro esté colocando y apuntando las notas mientras yo esté haciendo esto con su puño y letra, en lugar de darle mis diapositivas y que nunca la revisen. No, sí la reviso. Yo sí la reviso. No, pero hablo de otros grupos. No, yo sí la reviso. Yo también, de hecho, de ahí hago mi resumen. Porque es que luego en clase están anotando y escuchando y así como que está, pero está bien, eso está bien. La verdad es que esto está muy bien, así el trabajo. Entonces, ahí está. Es que también, mire, profesor. Entonces ya acabamos. Bueno. Gracias.
del iris. ¿No? ¿Cómo es? Bien, iridología. ¿Qué es la iridología? Vamos a hablar de microsistemas, ya lo vimos en la clase pasada, pero algo lo vimos de hecho muy rápido. Un microsistema no es más que la representación de toda la parte interna en una parte específica de mi cuerpo. No, pero ¿Vale? Espérenme. Déjenme, voy al baño, espérenme. en lo que yo anoto esto. En lo que yo anoto, no pongas pausas, por favor. No, es que cada quien lo hace como quiere. ¿Microsistema digo? Microsistema. Es que me dices, en lo que yo Por anoto. eso digo, cada quien lo hace por donde quiere, como quiere. ¿Microsistema qué dijo que Me era? da gusto verte. Gracias, maestro. Ya teníamos como... Ya teníamos como muchos años, ¿no? Mm, Pues todo el semestre pasado ni entraron a clase, les valió gorro, no, valió más. les valió. No digas que no. No me hagas hablar porque la gente se puede enterar. ¿Está Saraí en clase? Saraí. Saraí. ¿No está conectada? No. Pero que sí le graben la clase, dice.
que me invitaras, pero bueno. El de uso de aguja larga, ¿no? Ah, no, algo así, o ándale, la aguja larga que te dije y nunca me... Es que todavía no me toca darla. Ahora que sea, le voy a invitar. A ver si es cierto. Al de aguja larga. Bien, pero seguro. Pues sí, seguro que la ponemos, de que la ponemos. Estoy de acuerdo, Pamela. Bien, entonces los microsistemas pueden ser glosodiagnóstico, pulsología, no le acabo de poner. Glosodiagnóstico, pulsología, auriculoterapia, cranioacupuntura, SUHOP, reflexología y muchos otros. Hay unos que sirven para diagnóstico y tratamiento, otros solamente para diagnóstico y otros exclusivamente para puro tratamiento. ¿Sí? Glosodiagnóstico, pulsología y nada más. Estos son para diagnóstico solamente. ¿Sí? ¿Usted sabe el que es el de electrosistema de hormiga? Electrosistema de hormiga. No. Microsistemas de hormiga, no el. ¿No? ¿Quién te lo enseñó? Pues un maestro. ¿Y por qué no nos das puntos a eso? Es aquí. ¿Qué? Sí, es aquí, mire, aquí se encuentra. Ese lo manejan en niños y lo conocen como diagnóstico y tratamiento para el dedo. No, ese es aquí. El dedo del pulso. Ay, profesor. Sí, cierto. Y el diagnóstico. No, pero también lo ayuda para tratamiento. De hecho, el bebé cuando tiene problemas digestivos, tú le estimulas ambas partes del dedo, o sea, hasta que se ponga la piel rosita y les ayudas para problemas digestivos, estreñimiento, cólicos, etc. Sí, pero bueno, ya no me interrumpas porque estoy contra el tiempo. ¿Va? Y hay microsistemas que sirven para diagnóstico y tratamiento. ¿Cuáles son? Auriculoterapia, SUHOP y reflexología. ¿Sí? Estos me ayudan para diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico y tratamiento. Craniopuntura únicamente es para tratamiento. ¿Sí? Ahora, estos son los microsistemas. La mayoría, si no es que todos estos son de medicina tradicional china. El de iridología no es de medicina tradicional china, a pesar de que también es un microsistema. ¿Sí? Tienen también diagnóstico por ojo, pero no es de iridología. No, aquí, de hecho, hay diagnóstico por esclerótica y no sé qué tantas cosas. Pero aquí nada más vamos a ver el puro iris. ¿Puedo borrar esto? Sí, querido profesor. ¿Verdad que ya me imagino? Ya es más, cuando vaya uno de tus cursos, así me voy a portar. O peor. Uy, no, maestro, si lo ver en su escuela ni habla ni sonríe. Sí, ya me imagino. Ahora, iridología. ¿Qué es la iridología? ¿Qué es la iridología? La iridología es un tipo de diagnóstico por medio del iris. ¿Quién fue su precursor? Ignaz von Vexeli. ¿Qué? Ignaz von Vexeli. Vexeli, sí. Vexeli. En 1800 después de Cristo. Vexeli viene como PE. A ver, ahorita se lo digo. Es P-E-C-Z-E-L-I. ¿Y o I? Y. Es que no me dejó terminar. Oiga, ¿no tiene otro marcador que sí se vea? Ese se ve. No. ¿Exceli? Vexeli. Exceli. Ajá. Entonces, la iridología es un tipo de diagnóstico que se utiliza para complementar el diagnóstico que vas a hacer junto con la historia clínica, con el interrogatorio y con la exploración. No es de que, a ver, te lo si tienes esto, no. Aparte, tenemos que complementarlo también con estudios de laboratorio. ¿Entonces para qué sirve? Porque te ayuda a acelerar, a acortar el tiempo de tratamiento. Pero yo he sabido que conociendo el iris ya no necesitas nada de eso. A ver, sí. A ver. Hay muchos pacientes, hay muchos terapeutas que revisan el ojo y dicen sí, y es lo que vamos a aprender. Ustedes van a ver el ojo y, ok, tienes estreñimiento, tienes diarrea, tienes esto, tienes aquello. Pues es que no está conectada la chica.
No, no hay inconveniente. Es que decía que quería que se grabara la clase. Tiene que estar presencial. Mejor entonces Buenos mándale. días. Hola, buenos días. Entonces mejor mándale, Perdón. mándale el enlace de una de las licenciaturas que ya están. Ahora sí ya lo puedes recargar. Ya nos abordaste. Lo que pasa es que yo le había dicho, porque yo llevo 3 clases que no se conectan. Y ya no les explico al grupo que era necesario que se conectara porque yo no podía estar grabando las clases. Que las clases grabadas solo metieron una.